y haremos también la introducción. Vale, ya se está grabando la sesión. Perfecto, pues nada, Vale, empezamos. entonces comienzo con las novedades. De Sí, acuerdo, empieza con él. muy bien. Bueno, pues la reunión de hoy nos ocupa en esto, ¿verdad? De conocer las novedades que presenta Omnis Studio en su versión 11.1. Así que voy a poner una diapositiva que nos va a guiar acerca de estas novedades. Y es esta, que deben estar todos ustedes viendo. Bien, Sí, la primera novedad se encuentra en el fichero de configuración de Omnis. Hay un nuevo archivo que se denomina userconfig.json. Estábamos acostumbrados a ver un fichero aquí que guarda toda la configuración de Omnis, que es llamado config.json. Pero a veces esto tenía quizás el handicap de que cuando creamos una instalación diferente, una nueva instalación, quizás cambiamos algunos parámetros de nuestro fichero config original y estos se guardan, claro, obviamente se guardaban en el propio fichero config.json. Ahora, en cambio, es posible desligar estos cambios que se hacen sobre el config.json en otro fichero que se llama userconfig.json. Este fichero también se agrega al árbol Omnis y se usa para esto, para almacenar los cambios que hayamos hecho o añadiduras que hayamos hecho en la configuración que originalmente realizábamos sobre el fichero config.json. Omnis va a buscar primero en el fichero userconfig todo lo que hay allí configurado y después leerá también el fichero config.json para completar las características del entorno de ejecución de nuestro Omnis. Los cambios realizados con el editor de configuración, que ya está incluido en el propio Omnis, se guardan siempre en userconfig.json. Este fichero, userconfig.json, se puede guardar y se puede utilizar en las diferentes instalaciones que hagamos de Omnis. Tener en cuenta que esto se hace así, de esta manera, solo si usamos para editar el fichero config.json o el userconfig.json el editor que viene incluido dentro de Omnis. Si editamos este fichero con otro editor externo a Omnis, esto no se va a producir, es decir, no va a haber un intercambio automático, digamos, entre la inclusión de configuración en userconfig o en config.json. Solamente si usamos el editor que viene incluido en Omnis. El userconfig.json es el editor y el editor que está incluido dentro de Omnis nos va a mostrar con un color cambiado aquellos lugares donde hayamos hecho algún cambio, donde hayamos modificado algo. De esta manera vamos a poder saber si estos elementos están en el config.json original o están en el userconfig, porque los hemos modificado nosotros o porque los hemos añadido. Será fácil distinguirlo en el editor. En el editor también tenemos ahora, que antes no existía, siempre estoy hablando de novedades de la versión 11.1, obviamente. Bueno, decir que ustedes, por supuesto, me pueden interrumpir en cualquier momento durante la exposición para realizar cualquier aclaración, aunque vamos a tratar de ver ejemplos de la mayoría de los elementos, sobre todo de aquellos que son más significativos. El editor que viene incluido para este fichero dentro de la herramienta del Studio Browser incluye ahora un soporte para búsqueda, una caja de búsqueda, que ahora es más sencillo poder localizar un determinado ítem dentro del fichero utilizando el buscador. Aquí hay una nota, se recomienda no modificar el JSON, el config.json, desde otro editor externo al que proporciona Omnis, por la razón que les mencionaba antes, ¿no? Los cambios no se van a ver incluidos en el userconfig si editamos con un editor externo el config.json. Solamente ocurrirá esto si utilizamos el editor incorporado en Omnis. Cambios adicionales que tienen que ver con este nuevo fichero userconfig
afecta a los métodos getConfigJSON y setConfigJSON. Ahora toman un parámetro, tienen un parámetro opcional más, que se pasa como cattrue, para acceder o bien a un fichero o a otro, al config.json, ya que de forma predeterminada, como decíamos antes, Audis accede en primer lugar al user config.json y posteriormente al config.json. Bien, pues estos comandos getConfig.json o métodos setConfig.json hacen lo mismo. Van a acceder dependiendo del parámetro que le pongamos, true o false, a uno o a otro fichero. Algunas preferencias de Omnis previamente almacenadas en el Omnis config, que es este fichero ya que conocíamos desde antes de la existencia, aquellos que sabéis el paso por versiones anteriores de Omnis, lo tenéis fresco en la memoria. Algunas preferencias solamente quedaban incluidas en el Omnis CFG, que es un fichero binario no editable por ningún editor. Y como era, por ejemplo, la posición de las ventanas o otros elementos, quedaban guardados aquí. Ahora, muchos de estos elementos se han movido al config.json y esto facilita nuestra labor a la hora de querer conservar los cambios desde la aplicación de una versión a otra de Omnis. Únicamente tenemos que conservar nuestro fichero config.json y user.json para tener los cambios perfectamente activos y no perderlos como sucedía antes a través de la instalación de una nueva versión de Omnis con el fichero Omnis CFG antiguo, ¿no? Para conocer más detalles sobre qué cosas realmente se han movido desde el Omnis CFG al config.json, pues conviene consultar todas las preferencias de edición sobre este nuevo método y para conocerlas todas, pero básicamente es esto, la posición de las ventanas. Existe un nuevo fichero para esto que se llama positions.config en el árbol y se utiliza para almacenar las posiciones de las ventanas. Este archivo se puede conservar también entre las diferentes versiones de Omnis. Y bien, otras novedades tienen que ver con el asistente de posición. Este nuevo elemento que aparece en la versión 11 ya, la 11.0, aparecía ya y se ha mejorado aún más en la versión 11.1. Estos asistentes de posición nos permiten alinear los objetos en las ventanas de diseño de una manera mucho más cómoda a como se venía haciendo antes. Y ahora es posible también, seleccionando diferentes objetos, más de un objeto, pues conocer la posición y las distancias que hay entre los objetos con la tecla control y manteniendo pulsado el mouse sobre los objetos, y esto se le llama, o se le ha llamado aquí, inspection, inspeccionado, ¿no? De una manera de ver cómo están colocados los objetos y el espacio que hay entre ellos. Esto es compatible tanto con las clases ventana como los remote form, formularios remotos, ¿no? Esta característica. Este asistente de posición contiene también la capacidad para colocar guías de diseño. Estas guías que se ven ahí en rojo y entrecortadas se pueden activar o no activar indicando en la ventana o en el remote form la propiedad de SyncGuides, que ha sido agregada, pues ya digo, tanto a las clases ventana como a los remote form. Activando esta propiedad aparecerán estas guías de diseño. Esto es interesante porque nos ayudan a colocar o posicionar los objetos sobre las guías sin necesidad de estar calculando su posición, ¿no? O actuando sobre los controles para ajustar correctamente la posición de los objetos, sino que podemos utilizar las guías. Configuramos esta propiedad de SyncGuides en una superclase, también serán heredadas en las clases inferiores, ¿no? Con lo cual no tenemos que preocuparnos de seguir activando esta propiedad en ventanas que pertenezcan a una clase superior.
o que vengan de una clase superior. Los objetos se ajustan a las guías cuando se mueven o se cambian de tamaño estos objetos, y las guías se pueden agregar, quitar o dimensionar en el modo de diseño. Solo se muestra el mover, dimensionar o inspeccionar cuando se pulsa la tecla Control. Otra de las novedades es el Markdown, la capacidad para estos elementos de notación en el HTML. El Markdown, pues para quien no lo conozca, pues es una notación más corta, más fácil de usar que el HTML convencional con sus etiquetas. El Markdown pues, tiene unas etiquetas mucho más cómodas de usar, más reducidas. Ahora Omnis es compatible con esta notación, Markdown, y en su configuración básica. Veremos un ejemplo que viene incluido en el Hub. Cuando ustedes instalen la 11.1 en sus equipos, podrán también obtener este mismo ejemplo. Markdown se incorpora como un nuevo XCOM para representar un conjunto básico de elementos Markdown. Es compatible con los formularios remotos, Remote Forms, con un nuevo control que se llama así, Markdown, y se admite el conjunto de elementos o sintaxis básicas de Markdown. Si queremos obtener más información sobre estas marcas o qué es el lenguaje Markdown, podemos consultar la guía de referencia en markdowngit.org. Se admiten enlaces locales y externos. Las listas de tareas se procesarán y representarán, pero no se podrán alternar. Me refiero a, como aquí en el ejemplo que se muestra ahí a la derecha, donde dice Why Today Contact, a esas listas de tareas, pues que pueden, como digo, se procesarán, se representarán, pero no se pueden alterar, no incluye esa notación de alteración. Eso es un ejemplo únicamente y que podemos utilizar también junto con el componente HTML Control. HTML Control para las aplicaciones de escritorio también se podría soportar Markdown. La apariencia visual, o que podemos, cómo podemos controlar o incorporar este lenguaje Markdown desde nuestro código Omnis, sería como se ve aquí en esta diapositiva. Hay varias propiedades que controlan y representan visualmente estos elementos Markdown, y un bloque Markdown dentro de nuestro contexto de programación Omnis se puede incluir utilizando las 3 comillas verticales al principio y al final del texto. Es decir, observen aquí como la primera línea son 3 comillas y la última línea 3 comillas. Esto indica que lo que hay en su interior es un contexto Markdown, ¿no? Hay un ejemplo en el Hub, lo voy a presentar ahora mismo para que podamos verlo. Vamos a él. Bien, este es el fuente del código Markdown en un remote form con un HTML control, y esta es la representación de este código Markdown, ¿vale? Nosotros también podemos interactuar sobre el conjunto representado del objeto Markdown con algunos métodos y propiedades como el heading color, rule color, color y backcolor, o el ancho máximo de una tabla, o también el ancho máximo de una imagen. Aquí tenemos una imagen más abajo donde podemos actuar sobre esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos cambiar el color de las cabeceras, de las etiquetas header, pulsando aquí en esta propiedad. Por ejemplo, vamos a cambiar a rojo. Ya ven cómo ha cambiado a rojo. Este ejemplo, como digo, lo encuentran en el Hub, ¿vale? Y, por ejemplo, para actuar sobre la imagen, podemos cambiar su ancho.
Bien, como un ejemplo, o para actuar sobre la tabla podemos también cambiar su ancho. Y ahí, por ejemplo, el color de fondo, un color un poco menos traumático. Bien, esto es un ejemplo Mardo que viene, como digo, incluido en el hub. Siguiendo con nuestra presentación, Mardo también es compatible con el cliente de escritorio a través del objeto browser. Cuando ya sabéis que browser nos permite incorporar en nuestras aplicaciones de escritorio cualquier elemento web. Es como si tuviéramos un navegador incorporado en nuestra aplicación de escritorio, o también se puede implementar, como ya comenté antes, a través del HTML control. La única cosa que hay que hacer con el browser es colocar su propiedad HTML control use HTTP acá true. Y para el Markdown seleccionar HTML control options, seleccionar dentro de la opción Markdown. Como esto se está grabando, ustedes podrán repasar después si quieren las diapositivas, pero es sencillo, no tiene mucho misterio. En cuanto al renderizado, como ya han visto que se modifica automáticamente, ¿no? Cuando cambié el color, vieron que el color se afectó, se cambió inmediatamente. Y para este renderizado se aplican exactamente las mismas reglas que para todos los componentes JavaScript, tanto en el modo escritorio como en el modo web. Así que ya han visto cómo se producen esos cambios, es automático y ocurre tanto igual en la aplicación de escritorio como en JavaScript. Bien, otra de las novedades es el Java Worker. Ya estamos acostumbrados a que aparezcan con cada versión de Omnis nuevos elementos worker, nuevos objetos worker. Y aquí tenemos uno quizás algo esperado por los desarrolladores Omnis, que es la capacidad para ejecutar Java, nuestro código Java. Podemos desarrollar nuestro programa Java e integrarlo con Omnis. En Java tendremos que compilarlo e integrarlo ya compilado, y nuestro worker, Java Worker, va a ser capaz de poder ejecutar ese código y devolver los resultados a nuestro Omnis, nuestra aplicación Omnis, nuestro desarrollo Omnis. El Java Worker se integra pues como prácticamente igual que los otros workers. Este es un nuevo worker que está disponible en el árbol de Omnis. Hay que tener en cuenta que Java no está instalado de forma predeterminada en los ordenadores. Así que tendríamos que instalarlo para poder usarlo si no lo tenemos ya instalado, claro, el Java. Y se requiere al menos la versión 17 de Java, de 17 para arriba, desde que tengo instalado ahora mismo en mi máquina la 21, pero de 17 para arriba para que este worker Java nuevo funcione. Con versiones anteriores a la 17 no va a funcionar. Tienen un ejemplo en el hub, así que si quieren ver el ejemplo y lo van a usar, pues previamente tendrán que hacer esta instalación de Java o actualizar la que tengan. Java Worker, como digo, es similar a otros workers, tiene su init, difiere ligeramente ya que permite un control, un parámetro adicional sobre dónde debe iniciarse la máquina virtual Java, ¿no? Dónde está instalado esta máquina virtual Java. El class path suele alojar la ruta de manera genérica en el sistema, pero nosotros en el init podemos incluir dónde se encuentra la máquina virtual Java. Allí también otras opciones sobre la máquina virtual también pueden ser suministradas en el init que lanza nuestro Java Worker. La implementación principal de Java Worker se encuentra en la carpeta Client Server. Allí pueden encontrar un ejemplo de un procedimiento Java integrado con Omnis que les puede servir de modelo.
Los módulos Java con los que interactuar se encuentran también en sus carpetas dentro de la carpeta Java Worker en el árbol de Omnis, ¿no? De instalación de Omnis. Hay una carpeta Java Worker y ahí es donde se encuentran todos los módulos Java que son requeridos. El ejemplo más simple de un módulo Java se integra de esta manera, utilizando el package net.omnis.omnistest, import net omniscalc y el public class test extends o module. Esta integración hace que cualquier aplicación que nosotros estamos desarrollando en Java pues tenga todo lo necesario para crear esta interface con Omnis, ¿de acuerdo? Estas 3 líneas son las 3 líneas que tendríamos que incluir a nuestra aplicación. Para crear el módulo, escribir el contenido de nuestra función, tal y como se explica aquí, los parámetros del proceso Omnis y enviar la respuesta a Omnis. Para enviar la respuesta a Omnis tendremos que utilizar send response data tal y como se muestra aquí. Bueno, esto para los que estén familiarizados con la programación en Java, pues les resultará muy familiar. Los presentes que no estén familiarizados con la programación Java, pues esto no les servirá de mucha ayuda. Obviamente es para aquellos que conozcan la programación en Java, pero como ven su integración es muy sencilla. Hay un ejemplo, como digo, en el hub que vamos a ver ahora. Omnis responde cuando se completa el método o el procedimiento Java y debe devolver el estado o la respuesta a Omnis. Esto lo hace mediante este método que ya mencionaba en la diapositiva anterior, sendResponse, y esto invoca automáticamente a un método dentro de nuestra aplicación Omnis, el método return. Este es el método del objeto Java Worker de Omnis que va a ser llamado, que va a ser ejecutado cuando se devuelva una respuesta desde el módulo Java. Si desea devolver un error, pues podemos también utilizar, en lugar del send response, utilizar el send error. Este send error lo que hace, en lugar de invocar el método return, lo que va a hacer es invocar el método error que tendríamos obviamente en nuestro Java Worker y que haremos desde allí después programación Omnis lo que queramos, ¿no? Con el error que hayamos reportado. Una vez compilado el módulo y agregado se agrega simplemente al árbol de Omnis y Omnis se va a encargar de cargarlo cada vez que se ejecuta Omnis, va a cargar todos los módulos que allí tengamos, módulos Java, para poder ser invocados mediante el init que veíamos al principio. Dentro de Omnis, ¿qué tenemos que hacer para poder utilizar un Java Worker? Bueno, obviamente tenemos que crear un objeto o un object referent, una variable object referent, esa es una opción, ¿no? O crear una instancia con newRef, esto también es posible, y luego pues invocar arrancar este worker con el init y el start, ¿no? Luego, para invocar a cada función que hayamos programado en nuestros módulos Java, pues utilizamos el método callMethod. Aquí tienen un ejemplo de cómo se hace esto. Aquí se ha utilizado newRef como método para alojar en una variable de tipo objectReferent, que está declarada aquí, referent, y una vez que ya se ha obtenido el worker Java, simplemente se inicializa y se arranca. Finalmente, el método, cada método, invoca a un método Omnis, en este caso al método denominado test, y cuando se retorna el resultado, pues se ejecutará el método que mencionábamos en la diapositiva anterior, el método return,
o método de error si lo que estamos invocando fuera un error. Bien, esta es la manera de hacerlo, ¿no? El método, aquí vemos una respuesta en la gráfica de lo que estaría sucediendo desde el módulo Java. Se invoca al método return, o si hemos hecho se ha ejecutado un send error, se invoca al método error. Esto es lo que sucede. Para poder programar nosotros estos métodos deberemos sobreescribirlos, hacer override de estos métodos que están ya predefinidos para poder escribir aquí dentro de él lo que queramos que suceda, ¿no? Si es que queremos controlar nosotros la respuesta, ¿no? del módulo Java. Bien, tenemos una ayuda en línea, por supuesto, para ampliar más información sobre el uso de estos métodos, pero también tenemos un ejemplo en el Hub. Recordar únicamente que en el init debemos poner la ruta hacia la máquina virtual Java y que debemos tener instalado Java la versión 17 o superior. Podemos ver un ejemplo ahora de esto en el Hub. Este es el ejemplo del Hub. Lo único que hace es ejecutar un módulo ya compilado que veíamos en las diapositivas, el net omnis test, y que lo único que hace es devolvernos una cadena de texto que se le ha suministrado en modo con caracteres especiales, en modo UTF-8, con caracteres especiales, caracteres que solamente están en el alfabeto alemán, y obtener la respuesta que tenemos aquí en un mensaje. Cuando el worker nos devuelve la respuesta, la recogemos y simplemente mostramos un mensaje de OK con la respuesta de retorno. Este es el objeto worker declarado. Vamos a ver sus métodos. Voy a hacer esto un poco más grande. Sí. Y el método return que presenta este mensaje que comentábamos, ¿no? Visto el resultado a la instancia que lo llamó, aquí está enviando el mensaje el resultado a la propia instancia que lo llamó, que será la ventana de test, y esta es la que presenta realmente el mensaje, la más grande, la que presenta el OK, el mensaje este de OK, ¿vale? Nos devuelve el resultado y lo presenta aquí. Al igual que funciona con otros workers, esto es igual con los Python worker o JavaScript workers, tienen la misma funcionalidad. Bien, vamos a continuar adelante. Más novedades. Hasta ahora los remote objects, objetos remotos, solamente podían contener código de ejecución en el lado del cliente. Todos los métodos que contenían estos objetos remotos eran executo en client. Tenían el colorito este que nos muestra que solamente podían ser ejecutados en el cliente. Pero a partir de la versión 11.1, estos objetos pueden tener métodos de ambos lados, tanto del cliente como del servidor. Y esto pues puede resultar bastante útil. Como dice esta diapositiva, ahora se pueden utilizar remote objects en el servidor. Es una excelente manera de crear código común, es decir, que sirva tanto para su ejecución en el cliente como su ejecución en el servidor. Es decir, nos sirve para empaquetar, digamos, nuestro código en las aplicaciones web de una manera más eficiente, si cabe, o más controlada. Para utilizar un remote object en el servidor, ¿qué hay que hacer para poder hacer esto, ¿no?
Bueno, pues no es muy diferente de lo habitual. Es utilizar un remote object como superclase de una clase objeto normal, que es una opción, una forma, o también seleccionar un remote object como subtipo de una variable objeto, como una variable objeto normal de servidor y como subtipo un remote object. O bien utilizar los métodos new, newRef, como ya estamos acostumbrados a ver, para hacer uso de este objeto. Así que esto no es una novedad en cuanto a cómo se debe usar el remote object. ¿Qué restricciones tiene los remote objects? El código en el servidor tiene las mismas limitaciones que el código en el cliente. Es decir, que todo lo que tenemos los métodos que son de ejecución en el servidor, pues si queremos que sean bivalentes, pues van a tener las mismas limitaciones que tiene el cliente, es similar. Si un formulario remoto utiliza una variable de instancia de tipo objeto, hay que tener en cuenta que las variables en JavaScript, lo que es la parte cliente, todas son var. Todas las variables son var. No hay variables de tipo lista, objeto, caracteres, etcétera, en un remote object convencional, ¿no? El que teníamos antes. Pero ahora, si estamos utilizando la manera ambivalente, en la parte de servidor sí que tenemos variables de tipo objeto, variables de tipo caracteres, variables de otro tipo, ¿no? Tipo picture, etcétera, ¿no? Entonces, estas variables, cuando se están utilizando del lado del cliente, son var, pero cuando se están utilizando del lado del servidor, pues cambian, ¿no? Son de otro tipo. Esto puede parecer complicado, pero al final Omnis nos ayuda siempre y nos dice cómo son las cosas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva qué es lo que sucede en realidad, ¿no? Como decía, en el servidor, en el cliente, es una variable var, pero esa variable var en el servidor puede ser una booleana, un carácter, etcétera. Y veis aquí como aparecen marcadas doblemente. Entre paréntesis aparecerá var, que es la variable como se ve en el lado del cliente, y fuera del paréntesis aparecerá el tipo de variable del lado del servidor, del lado Omnis, vamos a decirlo, por decirlo de alguna manera que se entienda mejor, ¿no? Y en cuanto a los métodos que contiene estos nuevos objetos remotos, pues pueden ser tanto cliente, en este colorito se pueden ver cuáles son de execution client o solamente de ejecutables en el cliente y cuando son del lado del servidor. Pero en cuanto a las variables, la manera de poder distinguir su uso, su tipología, pues lo tenemos de esta manera. Bien, el find and replace se ha cambiado, se ha modificado ligeramente porque ya se cambió en la versión 11, esto ya había cambiado, pero en la versión 11.1 se le da como un tiro de tuerca, digámoslo así, ¿no? Una vuelta de tuerca al buscar y sustituir, find and replace. Y ahora esta interface de la ventana de buscar y sustituir se ha modificado ligeramente, es mucho más cómoda de uso, con iconos que nos permiten seleccionar las clases, añadirlas, quitarlas, etcétera, con buscar anterior y siguiente, con flechitas, en fin, que es más intuitivo, más cómodo de usar también, ¿no? Entre las características que se han cambiado aquí, vamos a ponerlo aquí, pues está este icono que aparece aquí de las rayitas que nos permite, bueno, pues tener es parte del nuevo diseño del Studio 11 y esta nueva opción nos permite, este desplegable nos permite seleccionar todas las clases o solo las clases que queramos, etcétera, para seleccionar clases. Luego las flechitas que nos permiten ir hacia adelante o hacia atrás en las búsquedas.
buscar anterior, buscar siguiente. También tenemos el icono este de la papelera, que nos permite borrar un registro o bien imprimir los que tengamos realizados tras la búsqueda, con el icono que aparece de la impresora un poco más a la derecha, del símbolo de borrar. Y podemos borrar registros del log de búsqueda o aleatoriamente, o también imprimirlos. Otra de las novedades, URLs personalizadas. ¿Qué es esto de las URLs personalizadas? Bueno, esto es interesante porque son URLs que podemos externalizar, es decir, podemos llevarla a documentos o a elementos fuera del ámbito de Omnis, por ejemplo, a un PDF. De hecho, aquí voy a mostrar un ejemplo con un PDF fuera del ámbito de Omnis, como digo, y estas URLs invocarán a nuestra aplicación Omnis e incluso pueden invocar a un método dentro de nuestra aplicación Omnis. Ese método deberá estar en la Startup Tags de nuestra librería para que pueda ser invocado. En macOS estos esquemas, porque estas URLs obedecen a un esquema dentro del ámbito general del sistema operativo, en este caso de macOS o de Windows. En el caso de macOS deben estar especificado el esquema en un fichero que se denomina info.plist. Dentro del directorio raíz de instalación de Omnis hay un fichero que se denomina info.plist y ahí es donde está marcada o definida el esquema de llamada. El esquema que se ha creado ya y que está creado, que no es fácil que lo hagamos nosotros, para Omnis Studio 11.1 es este, Studio 11.1 2 //. Este es el esquema de llamada, de URL, de llamada a nuestra Omnis, nuestra aplicación. Nosotros podemos cambiar este esquema, por supuesto, por el que queramos. Cuando nosotros hemos desarrollado y entregado, ya listo para entregar una aplicación, pues seguramente que quizás queramos llamar o cambiar este esquema por otro. Pues ya digo, en macOS lo podemos hacer aquí a través del InfoPList. Si se trata de Windows, tenemos que hacerlo dentro del user config, el fichero de configuración, en una sección que se denomina Custom URL Schemas. Ahí es donde debemos definir esto para que Omnis lo tenga en cuenta y configure el sistema Windows para ese esquema, para que entienda esos esquemas tal y como nosotros los hayamos configurado. De forma predeterminada se agrega este esquema, Studio 11.1, y una vez que Omnis se inicia, pues se registran los esquemas para su uso automáticamente en el entorno del sistema en que estemos trabajando. Estos esquemas se pueden añadir a nuestros informes, reports, a través del link, del elemento link, ¿no? Y cuando hagamos, si sacamos un PDF, cuando hagamos clic en ese enlace, pues invocará a Omnis. Si no se está ejecutando nuestra aplicación Omnis, se ejecutará, hará que se ejecute Omnis. Y si hay una invocación a un procedimiento dentro de Omnis, de la Startup Tags, pues se invocará a ese método de la Startup Tags. Esto sucederá solamente si URL invoke de la Startup Tags está especificado, si no, este comportamiento no se verá afectado. Si hará que se ejecute la aplicación, pues en el link, pero no invocará a ningún método. Lo ideal es que la URL contenga caracteres escapados, es decir, que los caracteres especiales, blancos, etcétera, pues estén marcados como caracteres escapados. No os preocupéis demasiado por esto para tener que buscar qué carácter es el que corresponde dentro del estándar de URL, porque tenemos una función que nos puede ayudar. Dentro del grupo W3 tenemos un método que se llama escape URITEX,
que sirve para eso, precisamente para que nuestra URL nos devuelva una URL escapada, ¿no? Nosotros ponemos una URL escrita normal, con espacios en blanco, etcétera, y esta función nos va a devolver ya decodificada tal y como se refleja en el estándar URL, la URL. Así que conviene que utilicemos esta función para codificar nuestras URLs si estamos utilizando esto. Vamos a ver un ejemplo de esto en el Hub. Esto que vemos aquí es una librería que tiene una Startup Tags y una ventana donde simplemente se muestra el esquema y el texto que se va a poner al link en un informe, un report, y la construcción de ese esquema. En este caso sí que se anuncia una librería, la librería Custom URL, y sí que se solicita la invocación de un método. Y además a este método se le pasan dos parámetros. El parámetro primero, que tiene en este caso el valor 1, y el parámetro segundo, que tiene el texto trumpis. En este otro caso, el texto cambia, y al igual que el primer parámetro, que cambia el número a 2, de cada link que vamos a construir dentro de este informe es diferente. Invoca con el mismo esquema, la misma aplicación, Omnis Studio, pero devuelve diferentes parámetros al enlace. Y obtenemos el PDF impreso. Voy a seleccionar Print PDF y voy a guardar esto, bueno, así, mi PDF en el escritorio. Voy a guardarlo. Y aquí está abierto ahora sobre el vista previa de Omnis de macOS, ¿no? Y estos son los enlaces, ¿no?, que ha creado en este URL. Pulsando botón derecho, como dice aquí, puedo hacer una invocación al método URL invoke de la Startup Tags, donde le pasará estos dos parámetros que comentábamos. Así que si pulso botón derecho y selecciono abrir, bueno, tenemos aquí el abrir con para diferentes versiones de Omnis y tenemos diferentes versiones. Y en este caso se ha ejecutado el método de las Startup Tags y nos está devolviendo simplemente lo mismo, ¿no? Es un mensaje, Startup Tags, URL invoked, y lo que ha recibido por parámetros, un 1 y el texto turnis. Podemos repetir la acción seleccionando otro enlace, por ejemplo, carrots. Y aquí lo tenemos, invoca este método, carrots. Este método está construido aquí sobre la Startup Tags. Voy a hacer esto más grande. Y de este lado también, igual, es grande. Invoca este método, URL invoked, que lo único que hace es mostrar el mensaje pasándole los parámetros que ha recibido, que ya sabemos cuáles son, los que le está enviando, un 1 y el texto del enlace, un 2 y el texto, etcétera. Esta es la manera. Y en el informe, este elemento link, pues se ha construido como un link, un elemento de entrada link, y nada más. Esto no tiene mayor trascendencia, ¿no? Y ya está, se ha impreso 3 registros y esos 3 registros son los que vemos aquí. Por ejemplo, este otro, pues vamos a hacer lo mismo y aquí tenemos el resultado. Este ejemplo lo tienen, como digo, en el Hub, así que no tienen problema para replicarlo en sus ordenadores una vez que tengan instalada la versión 11.1 de Omnis.
Voy a volver a nuestra presentación original. Estas URLs personalizadas pues ligan nuestros elementos, la diapositiva aquí, a nuestra aplicación Omnis, ¿no? Son links que pueden aparecer en cualquier otro lugar de fuera de Omnis, ¿no? En cualquier aplicación o cualquier, en este caso, pues lo hemos hecho a través de un PDF, pero podría ser a través de cualquier otro elemento. Omnis en la versión 11.1, especialmente, a mí me ha gustado y me ha llamado mucho la atención esto, se ha preocupado mucho porque por la accesibilidad, ¿no? Porque lo que nosotros estamos produciendo desde Omnis, de lo que producen nuestras aplicaciones, tenga accesibilidad universal. Es decir, que un ciego, un sordo, estas personas puedan manejar nuestros informes, nuestros documentos de la manera que ellos esperan. Y en esto se ha preocupado bastante Omnis, y es de agradecer que lo haya hecho, haciendo que las mejoras y elementos necesarios, incorporando todo lo que fuera necesario a Omnis para que nuestras aplicaciones pudieran ser dotadas de toda esta facilidad de acceso. Entonces, para los PDFs se ha añadido lo que se denomina el estándar PDF UA de accesibilidad universal PDF. Muchas empresas ya establecen normas, incluso internas, empresas grandes, ¿no? Mayormente para los PDFs que generan sus diferentes departamentos, haciendo que todos ellos sean compatibles PDF UA. Es una exigencia interna, ¿no? De la propia directiva de la entidad. Entonces, Omnis no podía ser menos, no podía quedarse atrás y no facilitar esta creación, ¿no? Entonces, para habilitar PDF UA se ha agregado un nuevo subconjunto y una nueva versión de PDF. El conjunto para el PDF device de Omnis se recoge con la constante PDF Omnis set PDF UA, y la versión nueva del PDF Omnis se denomina la constante KDF Omnis PDF versión 17. Así los lectores de accesibilidad PDF UA pues pueden especificarse. Es decir, ahora mismo cuando nosotros, lo vamos a ver en un ejemplo después, pero también en las diapositivas, cuando creamos un informe, un report desde Omnis, pues no sale como sale, ¿no? Y una persona que no tenga ninguna discapacidad pues puede verlo sin ningún problema, ¿no? Pero no nos permitía, por ejemplo, definir el orden en que van a poderse hacer una lectura, ¿no? Una máquina, el orden en que una máquina pueda leer los elementos que están contenidos en una factura, pues no se podía preestablecer, pero ahora sí. En las siguientes diapositivas lo vamos a ver. El generador de informes Omnis actual ubica los objetos pues según las secciones de los reports, ¿no? Según lo marca la sección position y el print, ahí es donde nosotros lo colocamos, ¿no? En el modo de diseño se muestra cuál es la estructura del informe, cuál es la posición de los diferentes objetos, pero no de los elementos, de cómo se van a leer los elementos dentro de la hoja impresa. El vista previa es la forma que más utilizamos, ¿no? Para ver cómo queda nuestro informe antes de ponerlo a disposición del usuario, ¿no? Es la manera que tenemos nosotros los desarrolladores de revisar nuestro informe y de ver que está bien, ¿no? Antes de darle el visto bueno final. Y es aquí, precisamente, en el vista previa, donde se han incorporado las nuevas opciones para poder corregir también estos elementos. El orden filar de los objetos no se podía controlar. Se enviaba al dispositivo de PDF según Omnis lo había predeterminado. Pero ahora el vista previa sí que nos va a permitir determinar el orden de los objetos, mientras que antes no podía ser alterado, ¿no? Porque quedaba inalterable. Como consecuencia de esto se provocaba un orden de lectura incorrecto.
para las máquinas de lectura. Bien, esto es el informe normal, ¿no? Antes, un report heading, un page header, un record, la sección de registros, se colocan ahí los elementos y ya, para adelante, ¿no? Pero esto da como resultado, como digo, un modo de lectura incorrecto en las máquinas de lectoras. De hecho, el orden era este, ¿no? El orden es de lectura de izquierda a derecha. Entonces leería Omni Software, Peter Kelly, Carlton Parkhouse, My House y así, ¿no? Entonces no es una lectura legible para alguien que no puede ver el documento que se le está leyendo. No tiene mucho sentido esta lectura, ¿no? Se pierde, la persona se pierde, ¿no? En cuanto a qué es lo que está leyendo. No le resulta viable. Lo que se pretende es un modo de lectura natural. Es decir, esto tendría que leerse en horizontal, on the software, por house, total, es la dirección, y luego pues leer lo que aparece a la derecha, Peter Kelly, my house, my road, etcétera, ¿no? La dirección de la persona. Y esto sería lo normal, lo que tendría que suceder. Bien, en un informe que tengamos ahora ya creado, la manera en que lo vamos a ver cuando activemos esta nueva opción, que se activa mediante el botón derecho y seleccionar mostrar orden de lectura, Reading Order, pues aparecerán así, con un 0 colocado al lado de cada objeto, que esto nos está indicando, un 0 rojo, nos está indicando que no hay orden de lectura. El orden de lectura 0 quiere decir que no está definido ningún orden de lectura. Es lo que teníamos antes. Pero no es esto lo que queremos. Lo que queremos es cambiar el orden de lectura. En un orden de lectura anterior se leían los elementos de izquierda a derecha. Si mostrar el orden de lectura, pues lo vamos a ver así, ahora sobre un informe real, sobre un informe que tengamos ahora mismo, ¿no? Que estamos visualizando ahora mismo, nada más instalar la versión 11.1. Pues vemos que el orden de lectura es bastante caótico, por decirlo así, ¿no? El orden de lectura que nosotros queremos es el que se muestra aquí. Este orden de lectura se va a guardar en modo diseño en las propiedades Reading Order Group y Reader Index. Aquí es donde se van a guardar los órdenes de lectura. Aquí se agrupa este conjunto y es lo primero que se lee. Aquí se agrupa este conjunto con el 2 y es lo segundo que se lee. Luego se leerá el page header en este orden, primero este elemento, luego este, luego se leería el record, la sección de registro, todo lo que hay allí, y finalmente el pie. Bien, esto es lo que sucede y este es el orden de lectura tal y como se nos vería aquí, ¿no? Primero leería estos elementos, luego pasaría aquí, leería estos otros, pasaría aquí, leería estos así y sería la lectura correcta. Podemos utilizar el vista previa, tal y como hacíamos antes, pero ahora con mayor motivo, para verificar que el modo de lectura, si vamos a generar un PDF especialmente, será el correcto. Estos elementos que aparecen ahora sobre el vista previa de Omnis nos van a permitir navegar por los elementos y seguir el orden de lectura hacia adelante, hacia atrás, o al primero. Podemos verlo en un ejemplo, aunque no hay un ejemplo en el Hub, pero bueno, podemos ver un ejemplo sencillo. En resumen, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros informes ahora, con la versión 11.1, pues tengan esta calidad en cuanto a su diseño? Pues lo primero que debemos hacer es revisar nuestro informe en el modo vista previa, modificar el orden de lectura, que aparecerá con ceritos rojos, y volverlo a revisar en el modo vista previa para ver esta misma figura, ¿no? Ver las flechas que siguen el orden de lectura. Y una vez que hayamos verificado que efectivamente está el orden en azul correcto, tal y como lo queremos, pues entonces ya podemos enviarlo al PDF, imprimir el PDF con la nueva versión
y ya está, y ponerlo en producción si es de nuestro agrado. Bien, podemos ver un ejemplo de esto. Vamos a verlo aquí. Este sería un informe anterior, un informe tal y como era antes, ¿no? Tal y como lo creamos normalmente. Aquí tenemos las opciones de siempre, pero si seleccionamos Show Ready in Order, vemos que aparece el cero rojo, esto es lo que van a ver, que quiere decir que no se ha establecido un orden de lectura. Si imprimimos este informe, seleccionamos la opción de imprimir o preview, da igual, imprimir, podemos ver en vista previa el informe. Y si seleccionamos aquí en la vista previa mostrar orden de lectura, pues vemos el orden caótico de lectura, ¿no? Tenemos también el elemento este que comentaba antes que nos permite ver o recorrer los elementos hacia adelante o hacia atrás, según el orden de lectura. Y bueno, como vemos, no es un orden de lectura ideal, no es lo que nosotros queremos. Si entregamos este PDF a un lector, pues este será el orden de lectura que nos dé. Y le pedimos que nos lea este documento. En este otro informe, que es el mismo, la carta, sí que le hemos asignado un orden de lectura. Voy a mostrarlo aquí. Sí que le hemos dado los atributos y hemos agrupado estos valores. Si imprimimos el informe en modo preview, pues podemos ver, voy a hacer esto un poco más pequeño, sí, podemos ver el orden de lectura, que ahora sí es el correcto. Podemos seguir el orden de lectura con el tabulador, las flechas. Y observar que es el correcto. Si vemos que es el correcto, el orden de lectura correcto, aquí lo vemos pasando de uno a otro, ¿vale? La firma evidentemente no se va a leer, va a indicar el lector que es un gráfico, ¿no? Que es una firma, que es la firma. Me va a decir que eso es una firma, nada más. Hacia adelante o hacia atrás, y una vez verificado que la lectura es correcta a través de la vista previa, pues validaríamos el documento y bueno, pues así iríamos corrigiendo cada uno de los informes PDF que tengamos o que queramos dotar de esta característica incorporada en la versión 11.1, como digo. Bien, vamos a seguir adelante con más elementos. Elementos adicionales o otros cambios que se han incorporado en la 11.1 tienen que ver con la tira de pestañas que ya teníamos antes. Antes lo teníamos, creo que solamente en horizontal, no en vertical. Ahora es posible ponerla también en vertical. Y hay un nuevo método que se denomina Expand Tabs, que permite expandir todas las pestañas de una sola vez. Ejecutando ese método, Expand Tabs, expandiendo todas las pestañas. Aunque no hay un ejemplo en el Hub, yo les voy a mostrar un ejemplo de esto, no se preocupen. Este método Expand Tabs extiende todas las pestañas. Esto Extend Tabs es solamente compatible cuando esto está en modo vertical, ¿no? Y el control también se puede controlar tanto la fuente como el tamaño, como los colores y los estilos de los grupos. Hay botones de desplazamiento automático cuando se hace clic sobre el objeto. Primero hay que hacer clic sobre el objeto y luego ya los botones de desplazamiento. Podemos ver el ejemplo, un momento, de esto en una ventana. Bueno, estos componentes para aplicaciones de tipo escritorio. Así que esto es una ventana convencional. Este sería el grupo de pestañas en vertical. Así es como funcionaría habitualmente, ¿no? Los diferentes colores
aquí. Y el expanded groups, expandir grupos, expandiría los 3 grupos que vemos aquí, ventas, facturas e inicio. Al pulsar, ejecutar ese método, se expanden los 3 grupos. Si no cabe en la ventana, aparece un scroll. Por eso he hecho la ventana puesta más pequeña para que lo vierais. Y ya está, eso es lo que tiene de novedoso en la versión 11.1, este control sobre pestañas que vemos aquí. Otras características, el objeto Worker HTTP, que ya lo conocemos, ahora también permite o admite autenticación AWS, signature V4, mediante esta constante, es decir, admite también este método de autenticación y también la autenticación NTLM. El objeto Worker HTTP ahora incorpora estos elementos de autenticación. El control HTML link que ya conocemos, control de enlaces únicos, para abrir, se puede utilizar para abrir otro enlace en otro navegador o saltar a otro control ahora mismo. La compatibilidad con los módulos ES. El JavaScript Worker ahora también es compatible con módulos ES o EMAXscript. Antes no lo era. Estos módulos EMAXscript o Common JavaScript son módulos específicos que son excepciones dentro del lenguaje JavaScript. Los que conocedores de JavaScript pues saben de qué estoy hablando. Pues ahora también el JavaScript Worker es compatible con ellos. Y eso es todo. Estas son todas las novedades de Omnis Studio versión 11.1. Voy a cerrar aquí esta presentación y volver a nuestro ejemplo. Y bueno, ahora pues podemos utilizar, no sé si nos resta mucho tiempo, quizás 20 minutos, no mucho más, ¿no? Hasta completar quizás hora y media. Pero bueno, estoy abierto a cualquier pregunta que deseen hacer o si queremos hacer alguna presentación. Antes de hablaba José Carlos de hablar sobre la versión 11, no sé si tiene algo preparado sobre... Hola. No Sí, tengo nada adelante. preparado, era para que presentaras tú a grandes rasgos las cosas las novedades que han incluido, las más importantes, porque como has dicho tenemos poco tiempo. Y sí que me gustaría, creo que hemos hablado con Byron antes, sobre el presentar a lo mejor lo que es el producto entero, porque es la primera vez que accedes a él. Y yo sí que te emplazaría para que fuera mi compañero Giovanni, que te hiciera una pequeña demostración del producto. ¿Qué te De parece, Giovanni? acuerdo. ¿No? Bueno, ya lo hablaré yo con él si acaso. No, perdón, estaba Este, muteado. Muchas gracias. Un placer, Raid. Vamos a ver si acaso rápidamente en esos 20 minutos que comentabas en hacerla también lo que tiene de importante la Omnis Studio 11, lo que aporta la 11. Es un cambio bastante grande también, ¿no? bueno, quizás alguien quiera opinar sobre lo que hemos visto, sobre Por las supuesto. novedades en la 11.1 y si hay algo que le haya llamado la atención, que aplauda que aparezca ahora en la 11.1, si era algo que esperaba con ansia, o, en fin. Y si no, bueno, tenemos una mano levantada. ¿Por He ahí? sido yo. Ah, no, vale. Ha sido una falsa alarma entonces. Exacto. Pues si alguien quiere comentar o simplemente que decir, pues me gusta Omnis y me ha encantado que haya presentado estas novedades. En fin, pues Sí. está libre de comentar. Y si no, pues como decía José Carlos, quizás Giovanni quiera presentarnos la versión 11 o ustedes tengan alguna pregunta específica que hacer sobre Omnis en general. No, Giovanni, yo lo que le comentaba era que presentara a Jorge Byron levanta la mano. Adelante, el... Jorge. Perdón. Jorge. Sí, bueno, yo lo estoy, encontré algo muy bueno, esto del config, a la hora de que instalamos una versión, algo que a mí me cuesta trabajo es que
instala una versión y cuando se actualiza se hace la nueva versión. Como todo queda en otro directorio, hay que cambiar todos los parámetros y si algún parámetro se me olvidó, pues ahí hay que empezarle a sufrir a ver cuál es el que se le cambia, ¿no? Y ya yo lo que hago es hago una lista de los cambios que hice y entonces ya cuando instalo en una nueva versión, pues ya lo hago así. Pero bueno, muy bueno. Y ese archivo me lo puedo llevar a la nueva versión, lo pongo en la nueva carpeta y entonces va a jalar como estaba en la versión anterior. Se me hace muy buen cambio. Sí, La persona que, bueno, ¿se me escuchan? sí, sí, sí. Bueno, Sí, 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 adelante, Jorge, sí. ¿se me Te he escuchan? interrumpido yo. Sí, sí, Ok, Jorge, te bueno, oímos, sí. les sigo comentando. Para la persona que es nueva en el grupo, que dice que apenas conoció el Omnis, que no se desespere, porque la verdad esto que acabas de dar, Francisco, a mí se me hace muy avanzado. Literal, creo que apenas lo estoy entendiendo. Y a lo mejor la persona nueva no lo entiende, entonces no se preocupe. Omnis es mucho más fácil que todo esto que vimos. Yo creo que eso ha sido lo más complicado para mí que he encontrado de Omnis, que como no lo he probado, pues no lo puedo entender totalmente. Pero esta persona no se desespera, hay muchos ejercicios muy, muy fáciles y es muy sencillo. Me encontré bueno, eso del Java, pues yo no lo utilizo mucho, sí me interesa, pero no lo utilizo mucho. A lo mejor después lo voy a manejar. Y, y bueno, pues yo estoy apenas conociendo la versión 11, ¿no? Y en la versión hay muchas cosas que he hecho. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por tu apunte. Me alegro de que te esté gustando las novedades que aparecen en cada nueva versión y efectivamente los nuevos pues tienen que empezar por el principio. Quizás la forma de empezar sea esta, ¿no? La Academia Omnis a través del curso gratuito. Bueno, todo es gratuito lo que hay aquí, pero el curso también, que se basa en Omnis Studio 11 y que nos lleva a través de unas lecciones muy prácticas y sencillas a introducirnos en la programación con Omnis Studio. En este caso vamos desarrollando una aplicación para un restaurante, una aplicación web y bueno, al mismo tiempo que vamos conociendo Omnis. Y claro, aquí se trataba únicamente de dar a conocer a los que ya conocéis Omnis, efectivamente, las novedades que incorpora la versión 11.1, más que ver cómo funciona Omnis Studio. Y que estén tranquilos, como bien dice Jorge, porque todo se dará. El principio es este, ¿no? La Academia Omnis y inscribirse en ella, descargar la versión Community, que es gratuita también, y empezar aquí. Y luego, a medida que vayamos ampliando conocimiento, pues saben que a mí me tienen siempre ahí a disposición, tanto a través del correo electrónico como las reuniones mensuales que vamos manteniendo y que están ya grabadas en el soporte mensual que es gratuito también, pues pueden ir ampliando conocimiento a través de los cursos monográficos, las masterclass, etcétera. Ustedes van a poder trabajar y programar con Omnis Studio sin ningún problema. No sé si alguien más quiere comentar, aparte de Jorge. No, Francisco, por mi parte todo entendido. Entonces, pues, Francisco, si quieres introducir un poquito las características de Omnis 11, así las más relevantes. Vale, de Omnis en general, porque bueno, Omnis lo 11, que Omnis 11, las características de Omnis 11. Porque la mayor parte de gente sí que lo conoce, y ya así has las dicho. novedades que Sí, sí. incluye Omnis 11 sería entonces. Sí. Que son muchas, porque desde la 10 a Va la a ser 11 complicado, de la 10 a la 11 es un salto muy grande. Es efectivamente. decir, a ver, voy a mostrar aquí algún documento. A ver.
A ver. Omnis Studio 11 incorporó muchas novedades con respecto a Omnis Studio 10 en su IDE, en el browser, en todo. Por ejemplo, el soporte para modo oscuro, los temas, todo esto. Y los temas ya estaban en Windows 10, pero en Windows 11 se soporta sobre otro fichero de configuración que se llama appearance.json y bueno, es diferente, ¿no? El modo en que ahora se recoge a través de la versión 11. El soporte para modo oscuro es una de las opciones y se hace a través del appearance.json. Es decir, que en este appearance.json ahora también se pueden incorporar nuestros custom, ¿no? Nuestras preferencias personales y añadir estos controles de temas a nuestros usuarios finales, de tal manera que ellos pueden modificar, cambiar. Lo estoy haciendo de una manera así general, incluso para personas que no conocen Omnis, que es la diferencia que había entre Omnis 11 y sus versiones anteriores, ¿eh? Entonces ahora mismo los usuarios finales, los usuarios de nuestras aplicaciones generadas con Omnis van a poder cambiar el tema y nosotros lo vamos a poder proporcionar a través de estos ficheros de configuración. También incorporó o se reemplazó el modo en que Omnis generaba todo el tema de los PDFs. Se cambió del antiguo generador de PDF que estaba escrito en Python a utilizar Node.json. Y esto hizo que hubiera muchas más opciones a la hora de generar nuestros PDFs. Podemos generar PDFs firmados, cerrados, con una serie de opciones. Podemos, todo lo que está dentro del PDF Kit de Node.json ahora se puede utilizar dentro de los PDFs, la generación de PDFs. El cifrado está mejorado, como digo, y el PDFA, las versiones 1, 2 y 3 están contempladas. Esto es como se añadía a la versión 11, ¿vale? Hay nuevas opciones también para el manejo de ventanas, las fuentes, la fuente macOS también se incorporaba aquí a través del menú de caracteres especial, también el control de emojis, símbolos especiales, todo estaba contemplado a partir de la versión 11. Una nueva interface de usuario que cambia completamente en la versión 11 con respecto a las versiones anteriores. La nueva forma de ver los elementos en las ventanas. El Property Manager ahora se simplifica. Claro, los que empiecen con la versión 11 no van a obtener esto como un cambio, ¿no? Estos cambios lo van a ver solo aquellas personas que han estado trabajando anteriormente con versiones Omnis Studio 10, 8 o anteriores, ¿no? Entonces, estos cambios son muy bien recibidos, fueron muy bien recibidos por aquellas personas que pasaban de una versión anterior de la 11 a la 11. Entonces, esta manera de ver los elementos es muy agradable. Ahora también en la versión 11.1, estas cajas de proporciones se pueden activar desde el teclado. Se pueden decir, súmame 10 píxeles más al ancho y al alto, pulsando la tecla más y el 10. Esto se puede hacer también a partir de la versión 11.1. Y en la versión 11 lo que se ven es de una manera mucho más fácil. Los que son de true o false se pueden activar con un botón. Es mucho más cómodo de utilizar la interface, mucho más elegante y cómoda de utilizar en la versión 11 que en las anteriores. Aparte de los cambios en la interface, que son muchos, también de estado, de color, también se recuerda las librerías que estaban abiertas, la startup se vuelve a ejecutar cuando se vuelve a abrir de manera automática la librería sobre la que estábamos trabajando. Bueno, el editor del archivo de configuración, esto se incorporó también en la versión 11. En la versión 11.1 ya habéis visto que se ha incorporado otro cambio más aquí también, que es lo del user config. En este caso solamente en la versión 11 a secas solamente se puede editar el config.json porque el user config no existe.
pero sí el editor de configuración. Los títulos en las ventanas también tenían un nuevo diseño. Esta forma de agrupar en el Component Store también es nueva en la versión 11. Estoy haciendo un repaso rápido. La colocación de los elementos del Component Store automáticamente sobre la ventana es nueva en la versión 11. Voy pasando las diapositivas rápidamente, porque son muchas, es que son muchas las diapositivas que tenemos aquí. Esto es lo mismo para un remote for o un report o una ventana, que es más fácil colocar los objetos. También se nos indicaba la posición que ocupan los objetos en la ventana. Antes esto no sucedía. Es mucho más dinámico, mucho más fácil de utilizar y de manejar los elementos. Se pueden ajustar también las propiedades con las flechas. Los selectores de color también son más abundantes que antes y también se pueden utilizar dentro de nuestras aplicaciones. Las pestañas de tabulación también ahora son más fáciles de manejar desde el menú contextual. El editor de métodos también incorporaba muchas funciones nuevas. Se autolocalizan las llamadas a otros métodos desde el método en que estemos editando. Es mucho más fácil. Se pueden agrupar los métodos y desagrupar, como se ve ahí en ese movimiento que tenemos a la imagen. Pero ya digo, estas son cosas que se apreciarán más y los que tenéis una versión anterior de Omnis Studio anterior a la 11 y que habéis cambiado a la 11. Os encontraréis de golpe con todas estas novedades que, como digo, son muchas. Yo estoy pasando por ellas así, de mano alzada. El control de depuración también es más cómodo de utilizar ahora. También los puntos de interrupción. Hay mucho que hablar sobre el depurador, que es, yo creo que el producto estrella dentro de Omnis, el depurador de código, que tiene muchísimas funciones. Podríamos estar hablando como 2 horas largas del depurador de funciones. Se añade también un nuevo componente que nos permite crear gráficas de barras, de burbuja, de rosquilla, de líneas, de tarta, de área polar, radar, de dispersión, que antes no se tenía. En las versiones anteriores a la 11 solamente teníamos barras y quesos, me parece. Ahora tenemos todos estos nuevos gráficos. Los pontones flotantes también se incorporaron nuevos a partir de la versión 11 de Omnis Studio. Hay un ejemplo en el Hub sobre esto. También esto es nuevo en la versión 11, este kit de elementos. El control de la cámara, tanto en dispositivos de smartphones o tablets o dispositivos de escritorio, también ha cambiado. Ahora es mucho más sencillo y se admiten muchas más cámaras de las que antes se tenían, que cualquier cámara que esté instalada en el sistema se puede utilizar. Los labels dentro de los grupos de objetos también cambian y su manejo también es más cómodo. Estos slides que aparecen y desaparecen, paneles que aparecen y desaparecen, slides, son automáticos a partir de la versión 11 también. Estas cajas de edición también son con etiquetas, también son nuevas. En fin, hay muchísimas novedades. Yo voy a pasar rápido así, porque si no podemos estar aquí mucho tiempo. El comando support palettes ahora también añade esta capacidad que estamos visualizando ahí. Se añade control para iconos SVG temáticos. Esto es muy importante porque ya por compatibilidad hacia atrás, pues Omnis ha ido arrastrando todos los documentos, los archivos de iconos en ficheros guardados en ficheros con extensión .dc1 o en la variable, en la tabla amarilla icons, pues todo esto ahora se guarda, podemos guardar iconos en carpetas y estos iconos pueden ser SVG, iconos o imágenes,
y utilizarlas en nuestras aplicaciones y trasladarlas o llevarlas junto con nuestra aplicación, instalándolas en la carpeta correspondiente, ¿no? Que se puede prefigurar. Aquí tenemos el tab que hemos visto en la 11.1, un elemento nuevo que antes no estaba soportado y que ahora sí. Perdón, que es nuevo también en la 11. Voy a tomar un poco de agua. Bien. Los campos de entrada ahora tienen posibilidades también que no tenían antes, como es el padding del texto dentro del cuadro. Los tokens en trifield también son nuevos aquí, los iconos con bordes redondeados, etcétera. Las listas también son nuevos, los botones redondos o botones de chequeo también son nuevos aquí en la versión 11, así como todos estos elementos son nuevos en la versión 11. En las aplicaciones de escritorio también se incluyen muchos elementos nuevos, corrector ortográfico, dentro del menú contextual para la corrector ortográfico, y también es nuevo en la versión 11, o se incorporó en la versión 11. Ya hablo ya como si la versión 11 fuera muy antigua, realmente lo es, tiene más de un año ya la versión 11. Lo que es novedoso es la 11.1, pero bueno, estos elementos efectivamente fueron novedosos en su momento en la versión 11. Notificaciones del sistema también se añadió en la versión 11 de una manera más amplia que de lo que ya lo hacía en la versión 10 y anteriores. Ahora también se pueden enviar notificaciones en la versión 11 en los iconos representativos de nuestra aplicación, ¿no? Y bueno, hay más opciones de flotación en los elementos cuando estamos creando una aplicación JavaScript o para la web. Más soporte para fuentes y estilos. En las APIs hay muchas novedades. El VCS también tiene una API para control del Version Control System. No me paro para explicar qué es el Version Control System porque podríamos estar 2 horas hablando solo del Version Control System. Se pueden pasar parámetros a la programación. Hay muchos workers nuevos también. El OImage es un nuevo componente también que no es para el manejo de gráficos PNG y JPEG. El OProcess es un worker nuevo en la versión 11. Y que permite ejecutar cualquier código, cualquier script del sistema, ¿no? Windows o macOS. En el grupo W3 del worker se incluyó soporte para TOTP y para Authority Worker también está ligado ahora al SMTP. El HTTP Worker incorpora también todos estos elementos, el Java Worker, el Crypto Worker, el LDAP, que es nuevo en la versión 11, el Python Worker es nuevo también en la versión 11, que integra pues, el lenguaje Python dentro de nuestras aplicaciones. Como hemos visto ahora, también se incorpora el Java en la versión 11.1, el Hash Worker. Todos estos fueron nuevos en la versión 11. Cambios en los comandos de apertura de librería y de working mensajes, nuevas funciones que aparecen en la versión 11. Quizás aquí destacar el char count, cuenta los caracteres que hay en la cadena, el contains. A veces alguien echaba de menos alguna función para el manejo de cadenas. Pues yo creo que desde la versión 11 no hay nadie que diga, yo esto en Python lo hacía, ¿por qué no lo puedo hacer en Londres? Pues yo creo que ya no va a suceder eso, porque hay funciones para el manejo de cadenas desde la versión 11 para prácticamente cualquier cosa. Bien, nuevas funciones también para el tema del uso de colores, RGB, etcétera,
con la conversión a base 64, nuevas funciones también para numéricos, colores decimal o colores complementarios RGB, la nueva función, bueno, la función row ya existía antes, pero ahora también me añadía una novedad en la versión 11. Y hay se incorporaron dos nuevos métodos al file ops en la versión 11, que eran readFile como métodos estáticos. Ya existen como métodos no estáticos, pero ahora se añaden también como métodos estáticos, el readFile y el verify en la versión 11. Por si queremos tener un log, o si tenemos que leer o escribir en un fichero del log, por ejemplo, de manera estática, podemos hacerlo. Me permite una nueva muestra de las librerías. Hay una nueva clase que se llama constantes en la versión 11, que nos permite definir nuestras propias constantes nuestras propias. Están las constantes omnis, que son todas las que empiezan por K. Pues a partir de la versión 11 también nosotros podemos crear una clase específica, nuestras propias constantes. Y pueden ser de tipo booleano, character, integer o number. Y bueno, esas son las novedades que incorporaba la versión 11. Si no conocen Omnis Studio y se incorporan nuevos a la versión 11, pues ya digo, la manera de empezar a trabajar con Omnis sería la academia, o bien aprovechar las sesiones que tenemos mensuales, donde a veces se utiliza el espacio que tenemos. Normalmente esos espacios mensuales están hechos para responder a las preguntas que ustedes tienen, los desarrolladores, o resolver las dudas que tengan en sus desarrollos, ayudarles, en definitiva, en el día a día con sus desarrollos, lo que estén haciendo en Omnis. Nos gusta conocer, a mí me gusta especialmente conocer lo que están haciendo, lo que estén desarrollando, y compartir ese conocimiento con el grupo de desarrolladores Omnis en el mundo, pues es muy enriquecedor, no solo para el resto de desarrolladores, sino también para uno mismo. Yo he estado 26 años desarrollando aplicaciones con Omnis Studio en la universidad, ya no estoy trabajando allí. Ahora estoy jubilado y solamente me dedico a la enseñanza. Y entonces, pues para eso, con esa labor, me tienen a su disposición siempre. Pero también les puedo apoyar en sus desarrollos, no sé, enseñarles otra manera de hacer las cosas, etcétera. Lo que ustedes deseen. Y aquí me tienen, ¿no? A través de la academia o a través de donde me pueden encontrar. Tengo un blog donde me pueden encontrar, lo voy a poner aquí. El blog es este y lo voy a poner ferramosmu.blogs.com, lo voy a poner en el chat para que ustedes lo tengan también ahí. Y aquí me van a poder encontrar, pero no solamente aquí, me van a poder encontrar en las redes sociales, donde quiera que pongan Aula Omnis, voy a aparecer. Van a poder encontrar, como digo, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en GitHub, donde no solamente yo, publicamos librerías open source que ustedes pueden descargar y usar como deseen, o si quieren participar en su desarrollo, pueden usar y compartir después las integraciones o cambios que hayan hecho en sus propios desarrollos. Y otros desarrolladores Omnis, me consta que al menos 34 más tienen también en GitHub expuestos sus desarrollos, aparte de la propia Omnis. Tiene también muchas librerías open source que pueden descargar y usar sin ningún problema. Les voy a dejar el enlace en GitHub. Y un gran etcétera de cosas, ¿no? Los foros que tenemos de programación en Omnis, foros en diferentes idiomas, en inglés, en español, en italiano,
Claro, los foros en inglés son mucho más amplios y participativos, hay muchas más personas registradas en ellos, pero existen también foros en español donde ustedes pueden exponer sus dudas o participar en lo que otros desarrolladores estén haciendo también. Y bueno, pues simplemente a medida que vayan empezando, yo digo, deben empezar por la academia que mostrábamos antes, unos pasos más atrás. Y voy a dejar también en el chat el enlace a la academia. Pero ya digo, mi correo electrónico os lo puedo poner aquí también. ramosmu@topi.com. Lo tienen ahí también y me pueden encontrar también en un grupo dentro de... Siempre que pongan a la OVNIS voy a salir, como les digo. Hay un grupo dentro de WhatsApp, también hay un grupo de WhatsApp de Aula OVNIS. Pues el grupo de WhatsApp, creo que... A ver si lo tengo por aquí. Comunidades. No, WhatsApp no, es de Telegram, no es de WhatsApp, sí, de WhatsApp. Grupos. Canales. Pues puedo publicar esto. Canales. Bueno. ¿Y qué más les puedo contar? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta que hacer. Exacto, si tienen alguna pregunta que hacer. O algo que les gustaría que estuviera también, aparte de todo lo que estoy diciendo que hay. Pues aparte de todo eso, a mí me gustaría que hubiera un canal de comunicación en, yo qué sé, lo que sea, para los programadores OVNIs, pues cualquier cosa que ustedes quieran. Me gustaría que hubiera cursos presenciales en mi pueblo, sí, lo que a ustedes les gustaría que hubiese y que echan de menos. Y si no, pues nada, es que todo está de maravilla. Todos estamos de 10, José Carlos. Perfecta la cosa. Muy bien. Pues nada, simplemente agradecer a todo el mundo la asistencia. Si se le ocurre cualquier cosa, la pueden decir, ¿eh? Sí, nada, es agradecer la asistencia al evento que hemos realizado. Jorge ha levantado la mano. Tiene algo que decirnos. Adelante, Jorge. Sí, se me hace muy loable tu función, tu interés de enseñar ovnis. La verdad es algo que igual a mí me gusta enseñarlo, pero yo sé que no todo lo sé y me gusta aprender siempre de los demás. Acabas de decir algo bien importante. Si nos puedes asesorar diciendo, pues es que te puedes resultar mejor o es más fácil de otra manera, a lo mejor en un momento dado hacer un grupo o algo así donde uno presente lo que está haciendo, como para que lo veas y digas, no sabes que ahí estás mal, por eso te equivocas o te funciona mejor de esta manera. A mí sí me interesa mucho esa parte, porque a lo mejor yo lo que sé es empírico y me gustaría, me digas, sabes que desde ahí estás mal, esto no se hace así, esto se hace mejor así, y es ser más productivo. De repente me he encontrado que hago ya cosas más rápidas, pero pues, es porque literal me paso las horas, los días haciendo algo en Omnis, ¿no? Y se me fue otra cosa que iba a comentar. Pero bueno, principalmente eso. Bueno, mientras te contesto eso, quizás te venga la otra y luego puedes levantar la mano de nuevo.
Jorge. Muchas gracias por tu pregunta. Precisamente con ese espíritu nace el tema de las sesiones de soporte mensuales gratuitas, el grupo Question Web. A mí me encanta que antes de la fecha de esa sesión pueda recibir vía correo electrónico las cuestiones que vosotros queréis tratar o incluso queréis compartir conmigo. Mira, a mí yo estoy haciendo esto. Este es el ejemplo que te mando aquí en esta librería, mírala y mira, dime si esto se podría hacer de otra manera o de otra manera, o tal. O cómo puedo optimizar este código, tal. Todo eso me encanta que poderlo recibir antes de esta sesión de soporte mensual, porque así lo trataré en la sesión de soporte mensual y hablaremos de eso concretamente, en lugar de explicar yo cosas que creo que puedan resultar de interés para los presentes, ¿no? De todas maneras, en la próxima sesión de soporte, que será ya en septiembre, tenía pensado hablar de cómo integrar Omnis con soluciones fuera de Omnis, es decir, cómo extender Omnis más allá de sus fronteras, es decir, cómo crear un componente que a mí me gustaría tener en Omnis, pero no lo tengo, pues cómo lo hago, ¿no? De esto quiero hablar en septiembre, a la vuelta de septiembre, y muchas otras cosas también, ¿no? Cómo utilizar, por ejemplo, pues un servicio web que tiene un OCR buenísimo, pues para que yo pueda capturar la información que hay en las facturas o en los recibos del gobierno de mis clientes y que esto cree un apunte contable automáticamente, lo guarde en la base de datos, ¿no? ¿Cómo puedo integrar eso en mi aplicación Omnis? Pues ese tipo de cosas a mí me interesan y yo quiero darlas a conocer al grupo de desarrolladores Omnis. Entonces todo eso lo voy a ir incorporando de manera que tengamos, a medida que tengamos cada una de estas sesiones de soporte mensuales y en la medida que el tiempo lo permita, quiero hablarles de estas cosas. En la antesesión anterior de soporte mensual se utilizó únicamente para dar a conocer Omnis, porque ninguno de los que estaban allí presentes conocía Omnis, era el primer contacto que tenía con Omnis Studio. Entonces se utilizó la hora y media para mostrar qué es Omnis. Pero claro, eso es muy básico y no aporta nada nuevo al desarrollador Omnis. Por eso, a los que sois nuevos, yo os aconsejo que empecéis a partir de la academia y que las sesiones de soporte gratuitas mensuales se utilicen para estas otras cosas que estoy comentando, porque de esta manera el progreso del desarrollador Omnis será exponencial, será mucho más ágil, más rápido y con mucho más aporte, ¿no? mucho más enriquecedor para el desarrollador que únicamente conocer las cuestiones básicas de Omnis. Porque para conocer las cuestiones básicas de Omnis hay muchos vídeos en Internet, en mi canal de YouTube, que también, es decir, que hay un canal de YouTube para Omnis Studio y que está disponible para ustedes, ¿no? Que la pueden ver en Omnis Studio. Por ejemplo, lo vamos a poner aquí para tener el enlace. Vamos a ver mi canal. En este canal pues se pueden suscribir a él. Si se suscriben, pues muy bien. Y si no, pues da igual, no se suscriban, pero aquí está publicado muchos vídeos de inicio de cómo hacer las cosas, cómo programar con Omnis Studio. Entonces, utilicen estos vídeos en lugar tal vez de querer aprovechar el tiempo mensual para esto, ¿no? Para conocer lo que es básicamente Omnis Studio, ¿no? Pero bueno, es solamente una sugerencia, ¿eh? No quiere decir por esto que tenga que ser necesariamente así. Si un mes usamos esa sección de soporte mensual para dar a conocer cómo funciona ese estudio, pues no pasa nada. Yo estoy encantado de hacerlo. Mi función, mi objetivo es enseñarles a programar con un Studio del mejor modo posible.
Y por mi parte nada más. No sé si ya llegó tu inspiración, Jorge, y tienes algo más que decirnos. ¿Te recordaste lo que tenías en tintero? Sí, ya lo recordé. Es sobre lo de el wrapper para poder, digo, hay cosas muy sencillas que tengo yo y que hice para mi celular y me funcionan cuando estoy cerca de mi computadora porque me conecto con mi computadora y funciona. Ujú. Pero si se los quiero mostrar al cliente, pues no puedo, nada más literal lo que hago es que tomo fotos y le muestro las fotos de eso que yo vi, pero tengo la Ujú. idea que puedo tener algo que no esté conectado, no esté conectado siempre a mi computadora, lo puedo tener en el celular y hacer una prueba, ¿no? Con el cliente y que vea que puede meter datos y cosas así. Hace Ujú. tiempo lo hice, ya no recuerdo cómo lo hice y esa es para mí es algo que si Muy se bien. puede en otra sesión que lo viéramos. Sí. Bueno, dentro de los cursos moregráficos, voy a sacarlo aquí, tienes uno que habla precisamente de eso. Es esta, la lección 2, promoción de apps nativas con Android Studio. Este habla de eso. No obstante, por supuesto que voy a poner el link en el chat y por supuesto que podemos utilizar la sesión de soporte mensual para explicarte quizás cómo se hace o parte de lo que hay en ese vídeo, ¿no? Hay de hecho, en el blog, una aplicación que desarrollé que trabaja de esa manera que tú dices, de manera desentendida en un teléfono, y la puse con la idea de hacerles ver la diferencia que hay entre programar una aplicación con Android Studio y hacerlo con Android Studio. Voy a poner aquí el enlace. Es la misma aplicación. Si quieren, pues puedo mandarles sin ningún problema a vuelta de sus emails la librería de esta aplicación. Es la misma aplicación desarrollada con Android Studio o con Java, y de desarrollo de Google, y hacerlo la misma aplicación con Android Studio. ¿Qué diferencia hay, no? Este es el código para la creación de la base de datos en el dispositivo móvil con Android Studio, con Java, este es el código, y este es el código necesario con Omnis Studio para hacer exactamente lo mismo. Esto es el botón buscar. Es decir que la aplicación es simplemente una tontería, crear una base de datos con 3 campos y un botón de buscar, siguiente, insertar, modificar y borrar. No tiene más, ¿no? Una base de datos SQLite local, el dispositivo local. Y se puede instalar en el dispositivo sin necesidad de conexión a ningún otro sitio, ni a internet, ni a ningún sitio, ¿no? Este sería el código del botón buscar. Este es el mismo código en con Omnis Studio, lo mismo por el botón insertar, etcétera. Y una explicación de lo que hace. Bien, esto es un día que estaba un poco aburrido y quería entretenerme pues, por esto. Decir que aquí, en este blog, tienen más de 300 artículos que creo que pueden ser de interés en general por los desarrolladores y de vez en cuando pues incorporo. Si no incorporo muchos es porque no tengo mucha audiencia, ¿no? Igual me pasa lo mismo que con los vídeos, ¿no? Si tuviera mucha audiencia, subiría más vídeos, pero tampoco observo que haya comentarios sobre los vídeos que están publicados en el canal, por lo que tampoco me incita eso a crear nuevos contenidos. Pero bueno, el que haya mucho o poco contenido es como la pescadilla que se muerde la cola. No hay mucho contenido porque no hay mucho interesado. No hay mucho interesado quizás porque no hay mucho contenido, pero esto puede cambiar dependiendo del interés de ustedes. Por mi parte no añado nada más. No sé si José Carlos quiere añadir algo o alguno de los presentes. No, nada más. Si no hay ninguna otra pregunta, pues damos por finalizado el evento, la presentación y nada más. Vale, voy a detener la grabación.